Bienvenidas y bienvenidos a Psicoayuda Guatemala. Seguiremos con la lectura El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana, de la doctora psiquiatra Marie-France Irigoyen. El capítulo 12, la ayuda psicológica. ¿Cómo curarse? Como hemos visto, la violencia perversa se establece de un modo tal, insidioso, que es tan difícil identificarla como defenderse luego de ella. No es frecuente que una persona sola lo consiga. Ante lo que constituye sin duda una agresión, una ayuda psicológica suele resultar necesaria. Podemos decir que existe agresión psíquica cuando el comportamiento de un individuo atenta contra la dignidad del otro. Las víctimas han caído en el error de no darse cuenta a tiempo de que sus límites estaban siendo rebasados y no han sabido hacerse respetar. Por contra, han absorbido los ataques como esponjas. Por lo tanto, tendrán que definir qué es lo que les resulta aceptable para ellas y con ello definirse a sí mismas. La elección del terapeuta. El primer acto por medio del cual la víctima se coloca en una posición activa es la de elegir un terapeuta, con el fin de no volver a caer en un turbio sistema de manipulaciones. Es importante que la víctima se asegure de que la persona que elige tiene la formación adecuada. En caso de duda, es preferible elegir a un psiquiatra o a un psicólogo, pues hoy en día existen numerosas terapias que la pueden seducir al prometerle una curación más rápida, pero cuyo funcionamiento está muy próximo al de las sectas. En cualquier caso, ningún método terapéutico serio dejará de apelar a la responsabilidad del mismo paciente. Para la víctima, lo más sencillo es pedir una dirección o alguna persona de confianza o a su médico de cabecera. No hay que tener dudas a la hora de visitar a varios terapeutas. Así se puede elegir luego a aquel con el que uno se siente con mayor confianza. El paciente deberá juzgar a partir de lo que sienta hasta qué punto ese terapeuta puede ayudarle. La neutralidad condescendiente de los psicoanalistas, que a veces se convierte en frialdad, no resulta recomendable para los pacientes que han sido heridos en su narcisismo. Ferenczi, un psicoanalista que durante un tiempo fue discípulo y amigo de Freud, rompió con este último a raíz de sus desavenencias en relación con el trauma y la técnica psicoanalítica. En 1932 escribiría: "La situación analítica es fría, esa fría reserva, la hipocresía profesional y la antipatía hacia el paciente que se disimula tras ella y que el paciente siente en todos sus miembros, no difieren esencialmente del estado de las cosas que en otro tiempo, es decir, en la infancia, le hicieron enfermar. El silencio del psicoanalista es como un eco de la negativa de comunicación por parte del perverso y trae consigo una victimización secundaria. En cuanto a nosotros los profesionales, la ayuda a las víctimas de perversión debería conducirnos a cuestionar nuestro saber y nuestros métodos terapéuticos con el fin de situarnos al lado de la víctima, sin por ello adoptar una posición de omnipotencia. Tenemos que aprender a pensar fuera de toda referencia,
al margen de nuestras certezas y atrevernos a cuestionar los dogmas freudianos. Por lo demás, la mayoría de los psicoanalistas que tienen víctimas a su cargo ya no siguen a Freud en lo que atañe a la realidad del trauma. La técnica psicoanalítica aplicada a las víctimas se tiene que volver a definir, por tanto, como la asunción de la realidad psíquica y de la realidad de los acontecimientos. La primacía que se otorga al conflicto interior en detrimento de lo real objetivable explica el escaso espacio que los psicoanalistas conceden a las investigaciones sobre el trauma real y sus consecuencias psíquicas. Los psicoterapeutas deben demostrar su flexibilidad e inventar una nueva manera de trabajar, más activa, más comprensiva y más estimulante. Si la víctima no se ha sustraído todavía al dominio, una cura psicoanalítica típica, con la frustración que ésta implica, no puede ayudarle. Con ella, lo único que conseguiría es caer presa de un nuevo dominio. Nombrar la perversión. Es importante que el terapeuta reconozca como una condición previa al trauma que proviene de una agresión externa. A menudo a los pacientes les cuesta evocar la relación pasada, por un lado, porque intentan huir mediante el olvido y por otro, porque lo que podrían decir todavía resulta impensable para ellos. Les hará falta tiempo y el apoyo del psicoterapeuta para irlo expresando poco a poco. La incredulidad del psicoterapeuta supondría una violencia suplementaria y su silencio lo colocaría en la posición de cómplice del agresor. Algunos pacientes que han pasado por una situación de acoso comentan: cuando intentaron hablar de ello con un psicoterapeuta, este no quiso escucharles y les hizo saber que estaban más interesados en los aspectos intrapsíquicos que en la violencia real que habían padecido. El hecho de nombrar la manipulación perversa no conduce a la víctima a repetirse, sino que, por el contrario, le permite liberarse de la negación y de la culpabilidad. Quitarse de encima el peso de la ambigüedad de las palabras y de los asuntos silenciados facilita el acceso a la libertad. Para ello, el terapeuta debe permitir que la víctima vuelva a confiar en sus recursos internos, sean cual fueren las referencias teóricas del psicoterapeuta. Debe sentirse lo suficientemente libre en su práctica como para comunicar esa libertad a su paciente y ayudarle así a sustraerse del dominio. Es imposible tratar a la víctima de un perverso, moral o sexual, sin tener en cuenta el contexto. Al principio, el psicoterapeuta debe ayudar a su paciente a describir las estrategias perversas, evitando darles un sentido neurótico. Debe nombrarlas y permitir que el paciente identifique lo que se debe a él y a su propia vulnerabilidad y lo que distinga de la agresión externa. A la toma de conciencia de la perversidad de la relación, se tiene que añadir la toma de conciencia del modo en que se establece el dominio. Si al paciente se le proporciona la manera de identificar las estrategias perversas, se le ayuda a no dejarse seducir y a no sentir piedad por su agresor. Al paciente hay que pedirle a sí mismo que hable de la ira que no ha podido manifestar a causa del dominio, y hay que permitirle que describa y que sienta las emociones que han sido censuradas. Si el paciente no encuentra las palabras adecuadas, hay que ayudarle a verbalizar. Liberarse.
Cuando uno empieza una psicoterapia en el contexto de acoso, no debe intentar saber primero por qué ha caído en esa situación. Lo primero es liberarse de ella inmediatamente. La psicoterapia, al menos al principio, debe resultar reconfortante y tiene que permitirle a la víctima liberarse del miedo y de la culpabilidad. El paciente tiene que percibir claramente que el psicoterapeuta está ahí por él y que su sufrimiento no le resulta indiferente. Al reforzar el psiquismo de la víctima y al consolidar sus partes psíquicas intactas, se le ayuda a confiar suficientemente en sí misma como para atreverse a rechazar lo que percibe como nefasto para sí misma. Esta toma de conciencia solo tiene lugar al cabo de una maduración suficiente que le permitirá enfrentarse con el agresor y detenerlo. Una vez que haya nombrado la perversión, la víctima deberá volver a pensar los acontecimientos de su pasado en función de lo que ha aprendido sobre la agresión. Sus antiguos criterios de interpretación no eran correctos. Registró una gran cantidad de datos que en su día no llegaron a adoptar ningún sentido, pues fueron disociados. Esos datos solo son claros desde el punto de vista de la lógica perversa. La víctima, con toda su valentía, debe preguntarse qué sentido podrían tener ciertas palabras y determinadas situaciones. Con mucha frecuencia, las víctimas llegaron a percibir que lo que dejaban decir o hacer no era bueno para ellas, pero al no disponer de otro criterio que el de su propia moral, se sometieron. Desembarazarse de la culpabilidad. La terapia no debe en ningún caso reforzar la culpabilidad de la víctima, haciéndola responsable de su posición de víctima. La víctima no es responsable, sino que asume su situación. Mientras que no consiga sustraerse al dominio, la duda y la culpabilidad la invadirán. ¿Hasta qué punto soy responsable de esta agresión? La culpabilidad no permite que la víctima progrese, sobre todo si, como a menudo es el caso, el agresor ya ha señalado su enfermedad mental, está loca o loco. No hay que curarse por el agresor ni por lo que haya podido decir, sino por uno mismo, una misma. Spiegel, un psicoterapeuta norteamericano, resume el siguiente modo el cambio que hay que aplicar a las psicoterapias tradicionales para adaptarlas a las víctimas. Dice el psicoterapeuta, en la psicoterapia tradicional se anima al paciente a asumir una responsabilidad mayor en los problemas de la vida, mientras que en el caso de la víctima hay que ayudarla a asumir una responsabilidad menor en relación con su propio trauma. Si la víctima se desembaraza de su culpabilidad, puede volver a apropiarse del sufrimiento. Más adelante, cuando este sufrimiento se aleje, cuando note la curación, podrá volver a su historia personal e intentar comprender por qué entró en este tipo de relación destructiva y por qué no pudo defenderse. En efecto, para poder responder a semejantes cuestiones, primero hay que existir. Una psicoterapia que se centra únicamente en lo intrapsíquico solo puede conducir a la víctima a repetirse o a compadecerse en un registro de depresión y de culpabilización, con lo que se aumenta su responsabilidad en el proceso que implica a dos individuos. Buscar únicamente en su historia el trauma pasado proporcionaría una explicación lineal y causal del sufrimiento actual,
vendría a significar que es la responsable de su propia desgracia, lo cual constituiría un serio peligro. Con todo, algunos psicoanalistas no solo se niegan a reformular una mínima apreciación moral acerca del comportamiento y las acciones de los perversos que se acercan a sus divanes, cuando estos son manifiestamente desastrosos para sus propios allegados, sino que niegan también la importancia del trauma para la víctima, o ironizan sobre su manera de repetirse. Recientemente, en un debate sobre el trauma y sus incidencias subjetivas, algunos psicoanalistas, al abrigo de su refugio teórico, demostraron cómo podrían humillar de nuevo a la víctima para luego hacerla responsable de su posición de víctima, remitiéndose al masoquismo, es decir, a una búsqueda activa del fracaso y del sufrimiento. Señalaban la irresponsabilidad de la víctima ante lo que la hería, así como el placer que sentía al verse en la posición de víctima. También pondrían en tela de juicio su ignorancia al argumentar que la posición de víctima existe una cierta comodidad. Aun cuando algunos de sus puntos de vista sean admisibles, este razonamiento es injusto, del mismo modo que un razonamiento perverso, pues en ningún momento respeta a la víctima. Sin duda alguna, el acoso moral constituye un trauma que acarrea un sufrimiento. Como todo trauma, existe un riesgo de fijación en un punto preciso del dolor que impide a la víctima pueda desprenderse de él. El conflicto se convierte entonces en su único tema de reflexión y domina su pensamiento, especialmente si la víctima está sola y no tiene a nadie que la escuche. Interpretar el síndrome de la repetición en términos de placer, como a menudo se interpreta, no hace más que reproducir el trauma. Primero hay que curar las heridas. La elaboración solo se podrá realizar más adelante, cuando el paciente esté en condiciones de recuperar sus propios procesos de pensamiento. ¿Cómo puede una persona que ha sido humillada depositar su confianza en esos psicoanalistas que hablan con una bella soltura teórica, pero que no muestran con las víctimas ni empatía, ni tan solo buena voluntad? Sustraerse al sufrimiento. La dificultad que encontramos en las personas que han padecido desde su infancia una influencia o una violencia ocultas es que no saben funcionar de otro modo y dan la impresión de agarrarse a su propio sufrimiento. Los psicoanalistas suelen interpretarlo como masoquismo. Las cosas ocurren como si el análisis revelara un fondo de sufrimiento y de desamparo al que el paciente se agarra como a su bien más preciado, como si darle la espalda supiera renunciar a su propia identidad. Como si darle la espalda supusiera renunciar a su propia identidad. El lazo con el sufrimiento se corresponde con unos lazos que han sido entretejiendo con otros en el sufrimiento y en la pena. Si estos lazos nos han formado como seres humanos, nos parece imposible desprendernos de ellos sin al mismo tiempo separarnos de las personas implicadas en ellos. Por lo tanto, no se ama al sufrimiento en sí mismo, lo cual constituiría masoquismo, sino que se ama a todo el contexto en el que se aprendieron los primeros comportamientos. La pretensión de sensibilizar demasiado pronto al paciente con su dinámica psíquica es peligrosa.
por mucho que sepamos que a menudo ha entrado en una situación de dominio porque ahí tenía la ocasión de revivir algún aspecto de su infancia, el perverso, con una gran intuición, agarra a su víctima por sus grietas infantiles. Lo mismo o lo único que podemos hacer es ayudar al paciente a tener en cuenta los lazos que existen entre la situación reciente y las heridas anteriores. Y no debemos hacerlo mientras no estemos seguros de que se ha sustraído al dominio y ha alcanzado la suficiente solidez como para asumir su parte de responsabilidad sin caer en la culpabilidad patológica. Los recuerdos involuntarios e intrusivos suponen una especie de repetición del trauma. Para evitar la angustia ligada a los recuerdos de violencia que padecieron, las víctimas intentarán controlar sus emociones. Pero para alcanzar a vivir de nuevo, tienen que aceptar su propia angustia y saber que no desaparecerá inmediatamente. De hecho, necesitan asumir y soltar su impotencia a través de un verdadero trabajo de duelo. De este modo podrán aprobar lo que sienten, reconocer su sufrimiento como una parte de sí mismas, digna de estima, y mirar su herida cara a cara. Solo esta aceptación permite dejar de lamentarse y termina con la negación de la propia enfermedad. En un clima de confianza, la víctima puede rememorar tanto la violencia que padeció como sus propias reacciones. Puede volver a examinar la situación y puede ver qué actitud adoptó ante la agresión y de qué manera armó ella misma a su agresor. Ya no le hará falta huir de sus propios recuerdos y encontrará una nueva manera de aceptarlos. Curarse, volver a unir las partes dispersas y restablecer la circulación entre ellas. Una psicoterapia tiene que permitir que la víctima tome conciencia de que su vida no se reduce a su posición de víctima. Se utiliza su parte sólida, la parte masoquista que la mantenía eventualmente bajo el dominio, retrocede. Para Paul Recower, el trabajo de curación empieza en la región de la memoria y persigue en la del olvido. Para él, tanto puede ocurrir que uno tenga demasiada memoria o que lo atormente el recuerdo de las humillaciones sufridas, como lo inverso, es decir, que uno padezca una falta de memoria y que huya de este modo de su propio pasado. El paciente debe reconocer su sufrimiento como una parte de sí mismo que es digna de estima y que le permitirá construir un porvenir. Tiene que encontrar el valor para mirar su herida cara a cara. Solo entonces podrá dejar de lamentarse y de ocultarse a sí mismo su propia enfermedad. La evolución de las víctimas que se liberan del dominio demuestra que no estamos ante un problema de masoquismo. Por el contrario, con mucha frecuencia, esta experiencia dolorosa sirve de lección. Las víctimas aprenden a proteger su autonomía, a huir de la violencia verbal y a rechazar los ataques en contra de su autoestima. La víctima no es globalmente masoquista, sino que el perverso la ha agarrado por su grieta, que puede ser eventualmente masoquista. Cuando un psicoanalista le dice a una víctima que con su sufrimiento se autocompadece, está escamoteando el problema relacional. No somos un psiquismo aislado, sino un sistema de relaciones. La vivencia de un trauma
Supone una reestructuración de la personalidad y una relación diferente con el mundo. Deja un rastro que no se borrará jamás, pero sobre el que se puede volver a construir. A menudo esta experiencia dolorosa brinda una oportunidad de revisión personal. Uno sale de ella reforzado, menos ingenuo. Uno puede decir que en lo sucesivo se hará respetar. El ser humano que ha sido tratado cruelmente puede encontrar en la conciencia de su importancia nuevas fuerzas para el porvenir. Ferenczi observa que un desamparo extremo puede despertar repentinamente actitudes latentes. Allí donde el perverso había mantenido un vacío que se puede producir una atracción de energía, una especie de aspiración de aire. El intelecto no nace simplemente de los sufrimientos ordinarios, sino que nace únicamente de los sufrimientos traumáticos. Se constituye como un fenómeno secundario o como un intento de compensar una parálisis psíquica total. La agresión puede adquirir de este modo un valor de prueba iniciática. La curación podría consistir en integrar el acontecimiento traumático como un episodio que estructura la vida y que facilita el reencuentro con un saber emocional reprimido. Las distintas psicoterapias. La cantidad y la variedad de psicoterapias existentes no facilitan la elección de un método psicoterapéutico. En Francia, las terapias psicoanalíticas son las que más abundan y en cierta medida ensombrecen otros métodos que quizá sean más adecuados para ayudar de forma inmediata a las víctimas. Esto se debe al hecho de que el psicoanálisis ha sabido imponer un cuerpo teórico que se ha extendido a todos los ámbitos de la cultura como una referencia general. Las psicoterapias cognitivo-conductistas. El objetivo de las terapias cognitivo-conductistas es modificar los síntomas y las conductas patológicas, procurando no incidir en la personalidad ni en las motivaciones. En primer lugar, se interviene en un nivel del estrés. Por medio de técnicas de relajación, el paciente aprende a reducir su tensión psíquica, sus trastornos del sueño y de ansiedad. Este aprendizaje es muy útil en las situaciones de acoso en la empresa y cuando la persona agredida tiene todavía la posibilidad de defenderse. El impacto físico del estrés se puede reducir aprendiendo, por ejemplo, a dominar una explosión de ira mediante la relajación y el control de la respiración. El método conductista también utiliza técnicas de autoafirmación. Los terapeutas conductistas parten del principio de que las víctimas de perversos manipuladores son personas pasivas, con una autoafirmación insuficiente y carentes de confianza en sí mismas. Contrariamente a los sujetos seguros de sí mismos, activos, los cuales expresan claramente sus necesidades y sus repulsas. En mi opinión, esta interpretación es demasiado esquemática y reductora, pues da a entender que las víctimas son pasivas y carecen de autoafirmación habitualmente. Como hemos visto, aunque a menudo se trate de personas escrupulosas que quieren hacer muy bien las cosas, también saben autoafirmarse en otros contextos. Las técnicas de autoafirmación no son suficientes para desenredar el complejo juego que ha permitido el enganche con un perverso. No obstante, estas técnicas ayudan a las víctimas a identificar la manipulación y a darse cuenta de que un perverso manipulador, ningún tipo de comunicación es posible, y a cuestionar sus propios esquemas de comunicación ideal.
Las terapias conductistas se emparejan a veces con terapias cognitivas que le brindan al paciente la oportunidad de aprender y bloquear los pensamientos o las imágenes repetitivas ligadas al trauma. También se emparejan con técnicas de adquisición de habilidades para manejar las dificultades actuales, lo que en el caso de las víctimas de manipulaciones perversas significaría aprender a contramanipular. La reestructuración cognitiva aparece un método mucho más interesante a la hora de ayudar a las víctimas de agresiones perversas. Como hemos visto, las víctimas, sin ser depresivas, tienen unos esquemas cognitivos predepresivos que se han infiltrado en su personalidad mediante creencias del tipo: si cometo un error, no valgo para nada. El perverso agarra a la víctima por sus principios básicos: sacrificio por los demás, valorización del trabajo y la honradez. El terapeuta puede ayudar al paciente a superar su vivencia traumática, reduciendo su sentimiento de responsabilidad en relación con el trauma. Puede ayudarle a reconocer y a soportar el desamparo que acompaña los recuerdos de violencia y puede ayudarle a asumir su importancia. La hipnosis. Freud utilizó la hipnosis y la sugestión al principio, luego las abandonó porque le pareció que se basaban en la seducción y en la influencia alienante. La práctica de la hipnosis resurgió hace unas décadas en el seno de la corriente ericksoniana. El norteamericano Milton H. Erickson fue calificado de terapeuta fuera de lo normal, aunque no llegó a teorizar su práctica. Utilizaba la hipnosis, pero también otras estrategias para el cambio que tenía en cuenta el contexto vital del paciente. Por esta razón, ejerció una influencia considerable sobre el desarrollo de la terapia familiar sistémica. Las técnicas que utilizan la hipnosis se apoyan en las capacidades de disociación que se encuentran particularmente desarrolladas en numerosas víctimas traumatizadas. Francois Roustrang sostiene que el corte que introduce la hipnosis es el mismo tipo que el que se realiza en el trauma. Separa lo soportable de lo insoportable, que queda relegado a la amnesia. Estos métodos tienen el objetivo de ayudar a las víctimas a desarrollar nuevas perspectivas que disminuyan el sufrimiento ligado al trauma. Una vez más, no persiguen una toma de conciencia de un conflicto psíquico, sino una técnica que ayuda al paciente a movilizar sus propios recursos. Cuando más profunda es la hipnosis, más claramente aparece la singularidad de la persona, que termina por descubrir posibilidades que anteriormente no podía ni soportar. La elección de este método puede parecer paradójica. Efectivamente, durante la hipnosis uno se ve obligado a pasar por la confusión para desprenderse de sus síntomas, cuando la confusión ha servido para establecer el dominio perverso. Sin embargo, el psicoterapeuta utiliza la confusión para desbaratar las estrategias de su paciente contra el cambio, con lo que le ayuda a reinventar su mundo, mientras que el perverso utiliza la confusión para imponer su voluntad y sus maneras de pensar. Con más claridad que otros métodos, la hipnosis nos muestra que la elección del terapeuta es primordial. En efecto, esencialmente, el terapeuta debe ser prudente y tiene que poseer una gran experiencia clínica. El paciente deberá desconfiar de los terapeutas que se han formado demasiado rápido, pues estos podrían contentarse con hacer emerger recuerdos traumáticos sin tener en cuenta la totalidad de la persona.
Las psicoterapias sistémicas. El objetivo principal de la terapia familiar sistémica no es la mejora sintomática de un individuo, sino la mejora de la comunicación y de la individuación de los distintos miembros de un grupo. En la terapia de pareja, el paciente es la pareja y uno u otro miembro de la misma. En la terapia familiar, los terapeutas están igualmente interesados en cada uno de los miembros de la familia y en su disposición múltiple. Procuran luchar contra las etiquetas, el perverso, la víctima, con la finalidad de poder analizar un proceso interactivo. Cuando un terapeuta sistémico se coloca en la posición de un victimólogo, se siente reducido a una explicación lineal. Sin embargo, reconocer como una cuestión previa de la personalidad de cada uno de los miembros del grupo no excluye la consideración de los procesos circulares de refuerzo. Por ejemplo, un individuo demasiado solícito con su compañera agudiza en esta última una tentación de dependencia que no soporta. Ella reacciona proyectando repulsa y agresividad sobre él, que al no comprender tiende a sentirse responsable y a mostrarse todavía más atento, lo que aumenta la repulsa de su compañera. Esta explicación sistémica solo tiene sentido si tenemos en cuenta el hecho de que uno de los protagonistas es un perverso narcisista y el otro es propenso a culpabilizarse. Las hipótesis sistémicas, la noción de homeostasis familiar, mantenimiento del equilibrio a toda costa, o la noción de doble vínculo, bloqueo de la comunicación para paralizar los procesos de pensamiento, nos ayudan a comprender el establecimiento del dominio. Sin embargo, en el plano clínico, un reforzamiento estrictamente sistémico, que prescinde de quién es el agresor y de quién es el agredido y que solo tiene en cuenta la relación patológica, corre el riesgo de hacernos perder de vista la protección del individuo. El análisis de los procesos circulares resulta muy útil cuando hay que desactivar una situación que todavía permite cierta flexibilidad. Facilita la tarea de relacionar los comportamientos de un miembro de la familia con los de otro. Sin embargo, cuando se ha superado la fase de dominio y se ha entrado en la fase de acoso, el proceso se ha vuelto autónomo y ya no se le puede interrumpir, contando únicamente con la lógica o la voluntad de cambio de sus protagonistas. Nombrar la perversión entraña una connotación moral que implica una desaprobación, y muchos terapeutas no quieren asumirla. Prefieren hablar de una relación perversa antes de un agresor y de una víctima, pero de este modo la persona agredida se queda sola frente a su culpabilidad y no se puede desprender del dominio mortífero. De todas formas, es muy fácil que un perverso narcisista acuda a un consultorio de terapia familiar o de pareja, pues le resulta imposible cuestionarse a sí mismo realmente. Los que se atreven a hacerlo son individuos que utilizan defensas perversas, pero que no son auténticamente perversos. En las consultas impuestas, por ejemplo, en una mediación solicitada por un juez, los perversos tienden igualmente a manipular al mediador y procuran mostrarle hasta qué punto es malvada la otra persona en cuestión. Por lo tanto, es importante que los terapeutas y los mediadores se mantengan especialmente vigilantes. El psicoanálisis. Digámoslo inmediatamente, una cura psicoanalítica típica no resulta adecuada para una víctima que todavía se encuentra bajo los efectos del choque de la violencia perversa y de las humillaciones. El psicoanálisis se interesa esencialmente por lo intrapsíquico y no tiene en cuenta las patologías producidas por la relación con el otro.
Su objetivo consiste en analizar los conflictos, pulsaciones de la infancia que se han reprimido, un rígido protocolo, sesiones regulares y frecuentes, paciente tendido en un diván con el analista fuera de su vista, que Freud impuso con el fin de controlar la transferencia, puede generar una frustración insoportable en la persona que ha padecido una negación deliberada de la comunicación y puede conducirla a identificar el psicoanálisis con el agresor y a eternizar así su estado de dependencia. Solo cuando la víctima esté suficientemente restablecida podrá iniciar un psicoanálisis, es decir, comprender a través de un trabajo de rememoración y la elaboración qué aspecto de su historia infantil puede explicar su excesiva tolerancia con el otro y su exposición de unas grietas que facilitan el enganche con un perverso. Mientras el psicoanálisis apunta a una modificación de la estructura psíquica subyacente, las demás psicoterapias intentan obtener una mejora sintomática, reforzar las defensas, pero en esto no les impide lograr por otras vías una profunda reorganización psíquica. Sea como fuere para la víctima, la etapa previa de rehabilitación resulta indispensable. Antes de evocar las heridas de su infancia, debe desprenderse de la historia que ha vivido recientemente. El psicoanálisis no es suficiente. Ninguna terapia ofrece una solución milagrosa que consiga evitarle al paciente un esfuerzo en pos del cambio. Se puede afirmar que en el marco teórico no es muy importante, en cambio, son esenciales la adhesión del paciente al terapeuta y a su método, y el rigor y la apuesta del psicoterapeuta. Los psicoanalistas deberán dejar de encerrarse rígidamente en una tendencia y ser capaces de abrirse a otras perspectivas. Esto es lo que está empezando a ocurrir. Los jóvenes psiquiatras y los psicólogos clínicos se muestran cada vez más dispuestos a abrirse a las distintas teorías de la mente, y los terapeutas de las distintas corrientes empiezan también a comunicarse entre sí. ¿Por qué no admitir el paso de una forma de terapia a otra, o incluso una integración de las prácticas psicoterapéuticas existentes? Conclusión. A lo largo de estas páginas hemos visto cómo se desarrollan los procesos perversos en algunos contextos, pero es evidente que nuestra lista no es exhaustiva y que estos fenómenos van más allá del mundo de la pareja, de la familia o de la empresa. Los volvemos a encontrar en todos los grupos en donde los individuos pueden establecer rivalidades, especialmente en las escuelas y en las universidades. La imaginación humana no tiene límites cuando pretende aniquilar la buena imagen del otro que tiene sobre sí mismo. Sirve para enmascarar las propias debilidades y para colocarse en una posición de superioridad. La cuestión del poder atañe a toda la sociedad. Todas las épocas han habido seres carentes de escrúpulos, calculadores y manipuladores, y para los que el fin justifica los medios. Sin embargo, la multiplicación actual de los actos de perversidad en las familias y en las empresas es un indicador del individualismo que domina nuestra sociedad. En un sistema que funciona según la ley del más fuerte o del más malicioso, los perversos son los amos. Cuando el éxito es el valor principal, la honradez parece una debilidad y la perversidad adopta un aire de picardía. Con el contexto de la tolerancia, las sociedades occidentales renuncian un poco a poco a sus propias prohibiciones, pero al aceptar demasiado, como lo hacen las víctimas de los perversos narcisistas, permiten que se desarrollen en su seno los funcionamientos perversos.
Numerosos dirigentes o políticos que ocupan, no obstante, una posición de modelo para la juventud, no muestran ninguna preocupación moral a la hora de liquidar a un rival o mantenerse en el poder. Algunos de ellos abusan de sus prerrogativas y utilizan presiones psicológicas y razones y secretos de Estado para proteger su vida privada. Otros se enriquecen gracias a la delincuencia astuta hecha de abusos de bienes sociales, de estafas o de fraudes fiscales. La corrupción se ha convertido en una moneda corriente. Ahora bien, basta con que un grupo, una empresa o un gobierno cuenten con uno o con varios individuos perversos para que todo el sistema se vuelva perverso. Si esta perversión no se denuncia, se extiende subterráneamente mediante la intimidación, el miedo y la manipulación. Efectivamente, para atar psicológicamente a un individuo, basta con inducirlo a la mentira y a ciertos comportamientos para convertirlo en cómplice del proceso perverso. Sin ir más lejos, esta es la fase del funcionamiento de la mafia y de los regímenes totalitarios. Tanto en las familias como en las empresas y los estados, los perversos narcisistas se las arreglan para atribuir a los demás los desastres que provocan. Se presentan luego como salvadores y se hacen así con el poder. En lo sucesivo, para mantenerse en él, les basta con no tener escrúpulos. La historia nos ha mostrado hombres que se niegan a reconocer sus propios errores, que no asumen sus responsabilidades y que falsean las cosas y manipulan la realidad a fin de borrar las huellas de sus fechorías. Más allá del aspecto individual del acoso moral, se nos plantean dilemas más generales, como establecer el respeto entre los individuos, qué límites debemos poner en nuestra tolerancia. Si los individuos no pueden detener por sí mismos estos procesos destructivos, la sociedad deberá intervenir y establecer una legislación. Recientemente se ha presentado un proyecto de ley que proponía instituir un delito de novatada para reprimir cualquier acto degradante y humillante en el ámbito escolar o socioeducativo. Si no tenemos en cuenta nuestras relaciones humanas acaben completamente reglamentadas por leyes, es esencial prevenir a los niños. Hasta aquí terminamos con la lectura del libro El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana de la doctora psiquiatra y criminóloga Mary Frances Irigoyen. Es importante esto que acabamos de leer con respecto a el apoyo psicológico de las víctimas de acoso moral o de abuso narcisista. Ya lo había escuchado yo de un psiquiatra francés, el cual decía que las psicoterapias actuales no ofrecían ningún bien o ningún resultado positivo para las víctimas de abuso narcisista o de abuso psicopático, porque están muy sujetas a condicionamientos de buscar, por ejemplo, la falta en el paciente, en la víctima, buscar la falta en su debilidad, es decir, culpabilizarla a ella de lo que vive, sin tener en cuenta que el agresor es el verdadero responsable del abuso. Y generalmente revictimizan a las víctimas de este tipo de abuso cuando van a la consulta. La revictimización de los terapeutas lleva a las personas a estados totalmente traumáticos, tanto así que el 96% de las víctimas de abuso narcisista, como lo dice el doctor Iñaki Piñuel,
se suicidan. Y esto es porque la mayoría de terapeutas, a excepción de algunos que también hemos vivido este tipo de abuso y nos hemos recuperado y nos hemos psicoeducado, sí conocemos el problema desde lo muy profundo y por lo tanto tenemos una forma de guiar hacia la recuperación de las víctimas. De manera que los terapeutas no solo deben actualizarse en un tratamiento psicoterapéutico que no revictimice, sino también en que deben tener la mente abierta, no apropiarse del psicoanálisis como que si fuera la única opción. Si fuera la única opción para la curación psicológica, entonces no hubieran surgido muchas otras psicoterapias, como la Gestalt, como la humanístico-existencial, como las terapias alternativas, la psicología transpersonal, las terapias bioenergéticas, las terapias del arte. Todas esas surgieron ante la imposibilidad del psicoanálisis de ayudar efectivamente a algunas víctimas de tipos de violencia muy perversa. Bueno, hasta aquí dejamos con esto. Vamos a seguir con la lectura de los libros de la doctora Irigoyen, que son sumamente valiosos. Si tú tienes alguna consulta, alguna sugerencia, no dudes en comunicarte al canal Psicoayuda Guatemala, a la página de Facebook Psicoayuda Guatemala o enviar un mensaje de consulta. Si necesitas sesiones de acompañamiento psicológico o psicoeducación, talleres para conocer el problema del abuso narcisista, no dudes en comunicarte vía teléfono, vía mensaje en la página Psicoayuda Guatemala. Hasta aquí, muchas gracias por escuchar. No te olvides darle me gusta, activar la campana de notificaciones y compartir con alguien a quien tú creas que le puede ayudar. Hasta luego y muchas gracias por escuchar.